Buenas tardes, chicos. El tema de hoy es la argumentación como práctica crítica y autocrítica. Si recuerdan, en las clases pasadas lo que hemos estado viendo ha sido más que nada cómo hacer los argumentos. En la primera unidad, que fue la argumentación como práctica lingüística, lo que estuvimos viendo fueron los actos del habla, las funciones del lenguaje, una breve introducción a lo que es la lógica y estuvimos viendo cómo influyen estos conceptos dentro de los argumentos y su creación. Después, en la segunda unidad, que fue la estructura de los argumentos, lo que estuvimos viendo fue cómo se hacen los silogismos, cómo se hacen los argumentos a través del modelo de Toulmin y los elementos que conforman a los argumentos para empezar a ver cómo se hacen de acuerdo a ciertas estructuras. En la tercera unidad, que fue la anterior, lo que estuvimos viendo fue las finalidades que tienen los argumentos, sus objetivos, cuáles son los tipos de argumentos y cómo irlos estructurando de acuerdo a esos objetivos o a esas intenciones argumentales. Ahora lo que vamos a ver es esta unidad que se llama la argumentación como práctica crítica y autocrítica, en la que vamos a ver cómo vamos a criticar los argumentos, es decir, cómo vamos a saber si un argumento tiene un error. Vamos a ver también un poco de cómo corregir estos errores para poder mejorar nuestros argumentos y entonces poder utilizar algunos métodos para poder corregir los errores que se pueden prevenir, para que en el tercer parcial veamos cómo corregir los errores que ya cometimos de acuerdo a otro tipo de mecanismos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es precisamente cuáles son estos errores que cometemos cuando argumentamos. A los errores que se cometen cuando argumentamos se les llama falacias. Una falacia es un error que cometemos dentro de un argumento y que se pueden utilizar a propósito o sin querer, y que son razonamientos falsos que por la estructura que tienen o por cómo parecen o por la estructura que te parecen tener, más bien engañan o incumplen con alguna regla de la lógica o de reglas de los argumentos. Entonces, estos errores que se cometen son razonamientos que no son correctos de acuerdo a las reglas de la lógica y que por lo tanto son errores que debemos corregir. Los errores que vamos a ver el día de hoy, como les decía, son más errores que cometemos y que podemos prevenir. Son errores que son nada más cosa de prepararlos o de investigar y que entonces podemos corregir antes de cometerlos. Sin embargo, hay otros tipos de falacias que vamos a ver hasta el tercer parcial y que son errores más que ya se cometieron y que entonces hay que corregir de otra manera. Entonces, los errores que vamos a ver el día de hoy, que son algunos de los tipos de falacias, se enfocan más que nada a cosas que no comprobamos o que no, errores que hacemos cuando no planeamos bien nuestros argumentos. Entonces, nuestro primer tipo de falacia que veremos el día de hoy es la generalización precipitada. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo los silogismos, normalmente los argumentos que hacíamos empezaban con todos los perros, todos los humanos, todos los niños, o ningún humano, ningún perro, etc. Siempre empezaban con una frase o con una premisa que era general, y de ella mencionábamos que de ese grupo tenía una característica y que entonces la relacionábamos con un individuo, etc. El problema de ese tipo de argumentos es que podemos caer en este error que es la generalización precipitada, que consiste en asumir que todos los que pertenezcan a un grupo van a tener las mismas características, pero sin haber comprobado antes o demostrado que realmente tengan esas características todos los que sean de ese grupo. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo lo que son los silogismos, hubo muchos que me mencionaron un ejemplo, que por cierto bajaron de Google y eso no se hace, pero bueno, me pusieron como ejemplo algo que decía más o menos así: todos los humanos tenemos 2 pies y 2 manos. Juan es un humano, entonces Juan tiene 2 pies y 2 manos.
Este silogismo está bien hecho de acuerdo a su estructura, sin embargo está cayendo en un error, que es precisamente el de generalización precipitada, porque está asumiendo que todos los que sean humanos forzosamente tienen que tener 2 pies y 2 manos. Sin embargo, tenemos casos de excepción, es decir, casos que no cumplen con esta regla, como son las personas que por enfermedades genéticas nacen sin alguna de las extremidades, o personas que por algún accidente o alguna enfermedad sufrieron mutilaciones. En esos casos, entonces, no estamos cumpliendo con esta regla, por lo tanto no habíamos demostrado primero que todos tuvieran esa misma característica, porque hay casos de excepción. Entonces lo que estamos haciendo es asumir que todos en general tengan la misma característica, pero no lo comprobamos. Otro ejemplo es el que les pongo en la diapositiva, que nos dice: un mexicano es corrupto, por lo que todos los mexicanos son corruptos. Este tipo de error de la generalización precipitada es mucho más común que se cometa en los argumentos inductivos, en los que, si recuerdan, la característica es que vamos a tomar algunos casos aislados o particulares y a través de ellos vamos a tratar de llegar a características o a propiedades que apliquen a todo el grupo de acuerdo a lo que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando veíamos los argumentos inductivos, el ejemplo que poníamos era que María usa lentes y es mujer, Melissa usa lentes y es mujer, Mónica usa lentes y es mujer, entonces todas las mujeres usan lentes. Aquí estamos también haciendo una generalización precipitada porque estamos asumiendo que todas las personas que sean mujeres van a tener la misma característica, pero no hemos demostrado que sea así porque no hemos analizado a todas y cada una de las mujeres. En este caso solamente analizamos a Mónica, a María y a Melissa, que son nada más 3 mujeres, y no analizamos a todas las que pertenecen a un grupo. En cambio, sí podríamos decir, por ejemplo, todas las mujeres tienen trompas de falopio, y aún así estaríamos cayendo relativamente en la generalización precipitada, porque hay mujeres a las que, por ejemplo, les practicaron alguna operación o algo así y que ya no tienen esta parte de su cuerpo. Sin embargo, de manera natural, todas las mujeres deberían tenerlo. Entonces, en este caso, podría ser ahí un poco dudoso si cae o no en la falacia. Siguiente. La causa falsa. En este tipo de falacia, el problema es que estamos relacionando dos cosas a través de una relación causa-efecto. Es decir, son dos hechos que pasan de manera casi simultánea o consecutiva y que asumimos, de acuerdo a nuestro argumento, que una dio origen a la otra. Es decir, una provocó a la otra. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, que nos dice: comí carne y me dolió la cabeza, así que comer carne causa dolor de cabeza. Sin embargo, pudo pasar que ese efecto que se tuvo, que fue el dolor de cabeza, proveniera de otro lado, por ejemplo, alguna otra enfermedad o estrés, o a lo mejor una insolación, y que realmente no tuvo nada que ver con el hecho de que esa persona comió carne. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es relacionar dos cosas a través de que una causó a la otra, pero sin haber comprobado que realmente existe esa relación. Siguiente. La pista falsa. Este tipo de falacia es un poco diferente. En la mayoría de las falacias que vamos a ver hoy, el error consiste en no haber comprobado un detalle en particular. Sin embargo, la pista falsa es una falacia diferente, porque este tipo de falacia consiste en distraer a la persona con la que estamos conversando del tema principal a través de un tema subordinado o de información que se relacione con el tema principal, pero que no es determinante para la conversación, es decir, que no es lo más importante o que no es en sí tan necesario para la conversación como lo es el tema principal. Por ejemplo, en este caso tenemos a esta mamá con su hijo y lo está regañando porque no sacó buenas calificaciones. Entonces el niño le contesta: sé que no he sacado buenas calificaciones, pero ni porque arreglo mi recámara están contentos.
En este caso, las dos informaciones, tanto que no ha sacado buenas calificaciones como que arregla su recámara, son o tienen una relación porque se trata del comportamiento del niño. Sin embargo, el tema principal era que no está sacando buenas calificaciones y no tenía tanto que ver eso de que está arreglando o de que arregla su recámara. Entonces, lo que este niño está haciendo, como va perdiendo la discusión, es tratar de desviar la atención de la persona con la que habla hacia un tema secundario. Y este tipo de falacia normalmente la cometemos precisamente cuando eso nos pasa, cuando estamos discutiendo con otra persona y vamos perdiendo, entonces tratamos de distraerla a través de utilizar información o datos que se relacionan, pero que no tienen que ver con el punto principal de la discusión o de la conversación. Siguiente. La analogía falsa. En clases pasadas, cuando estuvimos viendo los tipos de argumentos, vimos lo que es el argumento analógico y quedamos que consiste en argumentos en los que lo que hacemos es tratar de comparar dos cosas, una que sí conocemos completamente y una que no conocemos o que tenemos duda con algunas características. Y como se parecen en algún punto, entonces estamos o vamos a tratar de asemejarlas, de hacerlas más o menos iguales, para que entonces podamos conocer las características de la que no conocemos a través de la que sí. El problema con esto es que puede darse que no haya una relación como tal o que realmente sea efectiva esa relación que hay entre las dos cosas, la que conocemos y la que no conocemos, o que no sea necesaria esa relación o que no sea obligatoria la relación que tienen una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando veíamos los argumentos analógicos, el ejemplo que yo les ponía era que decía algo así como que a Andrés le gustan todos los discos de Metallica. Metallica sacó un disco nuevo la semana pasada, entonces a Andrés le tiene que gustar el disco nuevo de Metallica. Sin embargo, puede darse el caso que esta relación en ese ejemplo, de hecho, no es necesaria. El hecho de que a Andrés, que es la persona que mencionamos en el ejemplo, no le hayan gustado los discos de Metallica anteriores, no quiere decir que necesariamente u obligatoriamente le tenga que gustar el disco nuevo, porque puede darse el caso que, por ejemplo, la banda cambiara un poco su estilo o que sacaran canciones que no tienen nada que ver con Andrés y que por lo tanto ese disco no le guste. Entonces no tienen una relación necesaria. Por lo tanto, estamos cayendo en la falacia de analogía falsa porque no estamos demostrando que haya realmente una relación necesaria u obligatoria entre un hecho y el otro. Igual que en el caso que tenemos como ejemplo en la diapositiva, en el que nos dice, mi primo se compró un celular nuevo, yo también debería de tener uno. Esto es una analogía falsa porque no estamos comprobando, no estamos demostrando cuál es la relación entre un hecho y el otro. Aunque son dos cosas similares, no estamos demostrando una relación que obligue a que si una cosa pasa también tenga que pasar la otra. Por ejemplo, puede darse el caso perfectamente de que tu primo tenga un celular nuevo y que tú no por eso tengas que tener a fuerzas uno. En cambio, si dijéramos, mi primo se compró un celular nuevo porque lo necesita para sus clases. Yo también estoy tomando clases y no tengo celular, entonces también me debería de comprar uno. Entonces ahí sí estamos utilizando los argumentos analógicos de una manera correcta porque estamos explicando cuál es la necesidad de la relación entre las dos situaciones. Pero si solo lo dejamos como en el ejemplo que tenemos en pantalla, entonces no estamos demostrando la relación y por lo tanto es una falacia de analogía falsa. Siguiente. La falacia de petición de principio. Aquí tenemos un serio problema porque la falacia de petición de principio tiene diferentes definiciones de acuerdo al autor que se consulte. Es decir, en los libros, depende de qué libro veas, hay definiciones diferentes de este tipo de falacia. De hecho, yo les estoy poniendo aquí la que viene mencionada en
el material de apoyo disciplinar. Sin embargo, que sepan que de este mismo tipo de falacia hay diferentes tipos, o bueno, diferentes definiciones de este mismo tipo. Por lo tanto, y para evitar confusiones y que no haya problemas con sus exámenes y con sus actividades, este tipo de falacias solo se las explico para que sepan que existe, pero no va a estar o no va a ser respuesta ni de sus exámenes ni de sus actividades. Aclaro esto para que sepan que no se estresen por este tipo de falacia. Les explico qué es. De manera general podemos decir que este tipo de falacias son como una redundancia, es decir, de acuerdo a la definición que tenemos en nuestro material de apoyo disciplinar, nos dice que ocurre cuando la conclusión del argumento se encuentra implícito en las premisas. Esto más o menos es lo mismo que de acuerdo a esta definición, debería de ser más o menos lo mismo que un argumento abductivo, en el que decimos que lo que hacemos con este tipo de argumentos es quitar la información que parece que no es necesaria, es decir, hacemos una implicación y nada más explicamos las cosas que sí necesitemos mencionar. Por ejemplo, lo que tenemos aquí que dice: yo siempre digo la verdad, por lo tanto yo nunca miento. En este caso estamos omitiendo una premisa que sería las personas que dicen la verdad no mienten. Yo siempre digo la verdad, entonces yo nunca miento. Estamos entonces ahora sí haciendo un silogismo que es correcto. Sin embargo, en este caso lo que estamos haciendo es implicar que pues lo que sabemos todos, que la verdad y la mentira son conceptos contrarios y que por lo tanto si siempre haces uno, nunca vas a hacer el otro. Y eso no es necesario mencionarlo porque todos sabemos que son conceptos contrarios. Sin embargo, pues aquí el error, de acuerdo a esta definición, sería entonces asumir que las personas saben que ese concepto es contrario, pero no se lo estamos explicando. Por lo tanto, podría darse que no fuera necesariamente así. Sin embargo, hay otra definición de la petición de principio que es aún más sencilla y que explica mejor la manera en la que se hace este tipo de falacias, que nos dice que la falacia de petición de principio es algo así como un círculo vicioso en el que estás tratando de explicar un concepto a través de utilizar ese mismo concepto. Es más o menos como estas definiciones de diccionario en el que tú estás buscando la palabra leído y el diccionario te dice es de la acción o es una conjugación del verbo leer, pero no te está explicando propiamente qué significa leído, sino que nada más te dice de dónde viene. Entonces, la petición de principio es más o menos hacer uso de ese tipo de argumentos en los que hacemos esa explicación a través del mismo concepto que queremos explicar. Para que les quede más claro cómo es que se hace ese círculo vicioso, déjenme les pongo un ejemplo que nos dice, por ejemplo, cuando decimos los ignorantes no saben que son ignorantes porque son ignorantes. Entonces estamos repitiendo el mismo concepto una y otra vez, pero no estamos explicando como tal nada, sino que nada más estamos utilizando el mismo concepto para explicar ese concepto. Entonces es cuando se forma como una especie de círculo vicioso en el que realmente no explicamos el concepto porque nada más estamos usando la misma palabra. Yo sé que este tipo de falacia queda un poco confuso por las diferentes definiciones que tiene y por eso les repito, no va a estar considerado ni en su examen ni en los ejercicios. Solamente se los menciono para que sepan que existe y para que sepan más o menos lo que es. Siguiente. La falacia de pregunta compleja consiste en preguntar presuponiendo algo que no se ha probado. Les explico esto un poco de una manera más sencilla. Cuando vimos las intenciones argumentativas mencionamos la de cuestionar, que quedamos en que implica o significa
utilizar dentro de los argumentos preguntas tendenciosas o preguntas sugerentes en las que normalmente lo que hacemos en estas preguntas es, dentro de la misma pregunta, sugerir a la persona a la que estamos cuestionando una respuesta y que entonces esa persona ya nada más tenga que contestarnos con un sí o un no. Sin embargo, con estas preguntas podemos caer en el error de preguntar asumiendo cosas que no hemos comprobado. Por ejemplo, el que tenemos aquí, que nos dice: ¿qué cree que opine el público de lo terrible que es su última película? Supongamos que esta película fuera una que ni siquiera hemos visto, entonces no tenemos comprobado realmente si esa película es mala o no, solamente estamos asumiendo que es mala, pero no lo estamos comprobando. Ese es el error, que no sabemos o que estamos preguntando asumiendo cosas que no hemos comprobado. Siguiente. Para los siguientes dos tipos de falacias, que son los últimos que vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar este concepto que no es propio de la materia, porque esto normalmente lo ven en sus clases de español de la secundaria o en la materia de Leoye, o incluso lo podrían ver en inglés. Sin embargo, les explico cuál es el concepto de este tipo de oraciones, que son las oraciones condicionales. Son enunciados u oraciones compuestos, es decir, que incluyen dos oraciones, y dentro de este tipo de oraciones tienen la característica de que vamos a tener un enunciado principal y uno subordinado o dependiente del principal. Entonces vamos a tener estos dos tipos de oraciones, un enunciado principal y uno subordinado que depende del principal para poder ocurrir. Entonces vamos a tener un hecho principal y uno que pasa solamente si el primero ocurre. Entonces, en los condicionales normales esto es lo que pasa. Sin embargo, aquí hay un par de errores que vamos a ver un poco más adelante. Normalmente nuestros condicionales tienen la estructura que tenemos en pantalla. Empiezan con si pasa tal cosa, entonces va a pasar tal otra. En este caso, para que lo veamos un poco más claro, les puse este ejemplo en el que nos dice: si, primera condición, el bebé llora, entonces, segunda condición, debes cambiarle el pañal. A estas oraciones, que son las que estamos utilizando como enunciado principal y enunciado subordinado, se les conoce al enunciado principal como antecedente y al subordinado o al que depende de él como consecuente. Entonces, una vez entendido esto, ahora sí les explico cuál es el error al utilizar los condicionales dentro de la argumentación. El primer error es la negación del antecedente y consiste en inferir dentro de un condicional que si el primer elemento, es decir, si el antecedente se niega, entonces el segundo, que es el consecuente, también debe negarse, sin comprobar que haya una relación necesaria de que si uno se niega, también el otro. Entonces, en este tipo de errores, el error principal que se comete es que no se está comprobando la relación entre una cosa y la otra. Por ejemplo, en este caso, en la negación del antecedente, tenemos este ejemplo que tenemos en pantalla que nos dice: si no me da un regalo, no me aprecia. Esta es una frase que muchas veces se utilizan dentro de las relaciones amorosas. Por ejemplo, supongamos que esto lo está diciendo esta chica respecto a su novio: si no me da un regalo, entonces no me aprecia, no me quiere, no me ama. Sin embargo, puede darse el caso de que esto no sea necesariamente así. Probablemente el novio de esta chica sí la quiere, sí la aprecia, pero a lo mejor le ocurrió que no tenía dinero, que no se acordó de que era su cumpleaños, o que tuvo algún accidente o algo que le impidió darle un regalo, y que no necesariamente sea que no la quiere, sino que pues tuvo una circunstancia que no le permitió poderle dar un regalo. Entonces, el error en este caso es que no estamos comprobando que exista una relación de necesidad entre el antecedente y el consecuente.
De igual manera con el error contrario, que es la afirmación del consecuente, que consiste en inferir que en un condicional, si el primer elemento, es decir, el antecedente, se afirma, entonces el segundo, que es el consecuente, también se tiene que afirmar. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es, si una condición es afirmativa, también la otra lo tiene que ser, que es el contrario del caso anterior, en el que simple y sencillamente si uno se negaba, el otro también se negaba. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo en el que nos dice, celebro mi cumpleaños, así que soy feliz. Las dos oraciones están afirmando algo. Sin embargo, puede darse el caso que no tengan una relación necesaria. Por ejemplo, a la famosa niña de los memes de esta niña de las velitas. Esta chica o esta niña estaba celebrando su cumpleaños, como lo dice el ejemplo. Sin embargo, a pesar de que estaba celebrando su cumpleaños, cuando la otra niña, la de las rayitas, le apagó las velas, pues no creo que haya sido muy feliz. Tanto así que pues se enojó, le jaló el cabello. Entonces, en este caso estamos comprobando que hay una excepción de esta regla y por lo tanto esto no es necesariamente una regla que sea forzosa. Es decir, no estamos demostrando que haya una relación de necesidad entre nuestro antecedente y nuestro consecuente. Por lo tanto, puede ser que no se cumpla esa regla o puede haber casos de excepción. Entonces, de manera general, los errores que se cometen en la argumentación y que son este tipo de falacias que acabamos de ver, consisten en asumir cosas sin comprobar que tengan una relación una cosa con la otra. Y repito, las falacias lo que son es errores que se cometen al argumentar y que se pueden cometer a propósito o por error. Y en este caso de estos errores que vimos particularmente en esta clase, son cosas que no comprobamos que haya realmente una relación y son errores que normalmente cometemos cuando estamos planeando nuestro argumento y que se pueden corregir entonces con un poco de investigación o de completar nuestros argumentos para que entonces ahora sí se explique cuál es la relación entre una cosa y otra dependiendo del caso en específico. Y hasta aquí es nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Tengan cuidado con las instrucciones de su actividad, ya está publicada en Classroom. Van a tener un poco más de tiempo para entregarla porque ya les tomé tiempo para explicarles todo este tema. Entonces no se preocupen, tienen tiempo todavía para entregar la actividad. Pero tengan mucho cuidado con sus instrucciones y chequen bien. Lo que hay que hacer es la actividad 11 del material de apoyo disciplinar. La actividad empieza en la página 98, pero viene un último ejemplo en la página 99. Tengan mucho cuidado con eso. Cualquier duda sobre la actividad o sobre los temas que vimos el día de hoy, me pueden contactar a través de WhatsApp con el número que ya tienen o con mi correo electrónico. Que tengan una buena tarde y los veo el día de mañana. Hasta luego.